¿Qué tal, estimados alumnos? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva videoclase. Vamos para allá. Actualmente vivimos en un mundo sumamente globalizado, sumamente vertiginoso, con grandes corrientes, tanto ideológicas, económicas, financieras, entre muchas otras. Es indudable el hecho de que todos los países queremos llegar a un punto en específico, pero en ese camino, al parecer, se ha quedado bastante que desear en la cuestión educativa. Mediante una sociedad postmoderna, postindustrial y globalizada. La sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad del aprendizaje. Términos a los cuales hago mención por el hecho de que constantemente han estado evolucionando y se han posicionado en el devenir histórico actual, y es decir, también forman parte de la opinión pública y la opinión publicada. Pareciera ser que constantemente siempre estamos en crisis, siempre tenemos que hacer procesos extremos o fuera de lugar o fuera del contexto en el que estábamos en periodos de tiempo muy cortos. Siempre pareciera ser que tenemos que reformar lo que acabábamos de reformar y dejar lo que estábamos haciendo de lado, en acciones que quizás no sean las del interés nacional, sino de un interés internacional al cual tiene mucho tiempo ya quejándose ciertos grupos de países que inclusive han salido de organismos como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que tampoco gustan evaluarse como en la prueba PISA, ¿no? Por sus siglas en inglés. Es interesante la reflexión que podemos hacer en cuanto a la crisis en la calidad de la educación, término que se ha acuñado y que se ha ido metiendo en absolutamente todos las carpetas, en toda la información educativa y también en lo que vendrían siendo las políticas públicas que tienen que aplicar los países. Sin duda ya forma parte del vocabulario inclusive que se tiene que llevar a cabo. Pero hay que hacer un alto en el camino y revisar, analizar este concepto y las múltiples acciones que ha tenido en diferentes países. Ahora, la sociedad actual demanda ser más exigente a sus ciudadanos en cuanto al conocimiento, esa metacognición, esa reflexión de los procesos y de la vida que quiere llevar. Aparentemente el mundo está llevando cambios sumamente vertiginosos, lo cual en ocasiones nos hace tener diferentes accidentes en donde nuestros alumnos dejan la escuela, desertan. Es el caso claro de lo que estamos observando, ¿no? Un poco más complejo, llevado al extremo, pero los alumnos están haciendo una prioridad y sus padres también de decir, prefiero mi salud mental, prefiero acuñarme con mi familia que estar yendo a la escuela porque considero que no es lo que mis hijos deben de aprender, no lo considero tan importante. Y en cierta medida tienen razón. Ahora, la posibilidad de disponer de múltiples saberes alternativos en cualquier dominio del ser humano, eso es algo que sí debiéramos de tratar de buscar, de conseguir, no tratar de homologar o unificar solamente a los niños en un conocimiento, sino generar la diversificación del contenido, la diversificación de los saberes, la construcción de nuevos entramados cognitivos, en vez de querer hacer a un niño una estampa, una semejanza del anterior niño y del anterior niño en una comparación constante y que no tiene término. Ese es uno de los principales errores que he observado en estos tiempos y que debiéramos hacer un alto en el camino, ya que no todas las reformas educativas implementadas parten de una necesidad social verdadera y efectiva. Aristóteles, en su libro de Ética Nicomaquia, mencionaba que la felicidad, es el fin último del ser humano y debiera ser nuestra principal meta diaria. Y los niños en las escuelas, la mayoría de ellos, comenta no sentirse contentos o felices o inclusive encontrar un propósito de ir a la escuela. Simplemente va porque dice que tiene que ir y porque es una obligación. Una frase muy recurrente entre los padres de familia que quizás le decimos a nuestros hijos, ¿no? Ahora, en este esquema que se les presenta, podría ser una alternativa de qué es la educación de calidad, debido a que la hemos estado asociando mucho a la cuestión empresarial. Y la calidad de la educación podría ser lo siguiente, podría ser en la parte de arriba, en el norte, autoestima y motivación académica, algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Siempre les comentamos a los niños, es tu obligación,
es lo único que haces, tienes que hacer esto, pero sin embargo no miramos un cambio. Clima de convivencia escolar, observemos el clima de convivencia escolar que tenemos en las escuelas y veamos si es el correcto. Podemos rápidamente conocerlo, ¿no? La participación y formación ciudadana también incide mucho en la calidad educativa porque es lo que el niño observa, lo que el alumno observa dentro de su contexto y ve que si lo que le enseñamos en la escuela no está pegado a la realidad, pues no tiene razón de ser. Hábitos de vida saludable. En estos momentos estamos viendo que las personas que tienen los peores hábitos de salud son más propensos a poder enfermarse, no solo por la actual pandemia, sino a otras, asociarlo a otras enfermedades. Nos hemos dado cuenta de que la vida saludable no la tenemos. Ahora es muy complicado ir a una tienda de conveniencia y encontrar inclusive un refresco que no te haga daño, unas frituras que no te hagan daño, algo que sea sustentable poder comer. De hecho, es muy complicado encontrar inclusive un jugo que te pueda llevar a la boca y no saber que tiene exceso de azúcares, edulcorantes o que no se recomienda a los niños. Debemos de ver esa parte también de cuidar la cuestión de las empresas y cómo el gobierno cuida a sus ciudadanos. Es un reflejo de las sociedades, el tipo de gobierno que tenemos y actualmente lo podemos ver, ¿no? en un estallido de violencia que también está inmiscuido otros factores externos. También la asistencia escolar. Hemos visto también que actualmente la asistencia escolar en cuanto a la entrega de actividades ha bajado muchísimo. También se debe bastante a la cuestión de la eficiencia y la efectividad. Los niños obviamente tienen que ir a las escuelas, pero también deberíamos de ver otras alternativas e ir caminando hacia ellas, no quedarnos solamente con la escuela presencial, sino ver una interesante interacción que podría haber en cuanto a la educación mixta con nuestros alumnos. La retención escolar, cuántos niños llegan y cuántos niños terminan, y lo que terminan, cómo terminan, que es algo muy interesante. La equidad de género. Estamos en ese tránsito de la equidad de género, estamos en un problema también vertiginoso que no lo hemos podido solucionar, pero que va avanzando a marchas forzadas. Otra, la titulación técnico-profesional. No toda la gente a lo mejor quiere terminar una carrera larga, sino que se quiere especializar en ciertos oficios que son de buena remuneración y que le pueden brindar una calidad de vida interesante. También se debiera de poder trabajar en eso, que ya hay organismos que históricamente lo han venido haciendo, pero aparentan ser una carrera no tan fructífera como terminar otra, es decir, como que en segundo plano lo vemos cuando es algo muy leal, muy noble, que también podríamos irle inmiscuyendo a nuestros alumnos y no generarles la fantasía de que tiene que terminar una carrera para que le vaya muy bien, ya que cuando termina y se da cuenta que no encuentra trabajo, tiende a frustrarse. Por último, la evaluación curricular. Es decir, que no solo evalúen a los alumnos, sino evaluar los planes y programas de estudio constantemente e irlos renovando y que sean con base a la realidad de los alumnos. Así bien, el mundo laboral ha hecho que la educación tenga que cambiar los perfiles de los alumnos que quiere egresar y quizás en esta ocasión hemos perdido un poco la cuestión de la calidad humana, el que se pretende de aquí hacia arriba con el alumno y no solo de la cabeza hacia enfrente de cuánto es lo que puede producir y conseguir. La vida social es interesante, pero una vida en donde todo el mundo podamos ser felices, podamos conseguir nuestros objetivos, es mucho mejor. Considero a título personal, y como dice Claudio Naranjo, que la economía no es ética. Tenemos una economía rapaz, una economía que arrasa con los países en desarrollo y que siempre posiciona a los mismos países que tenemos actualmente. No bajan, al contrario, siempre que quieren volver a posicionarse, pareciera ser que exprime a sus vecinos hasta el momento en el que pueda volver a posicionarse en el lugar en el que estaba y que inclusive la educación no es la adecuada para sus ciudadanos y no lo han podido llevar a cabo porque han privilegiado la productividad y la cuestión económica y financiera. Ahora bien, según Canstel 1996 dice, cito, podemos considerar la época actual como un periodo de descontinuidad histórica respecto al papel que desempeña la información. Eso es muy interesante porque hemos estado llevando en un torbellino vertiginoso a nuestros alumnos y padres de familia sobre qué es lo que tienen que hacer y en estos momentos cuando sería más fácil poder estudiar, pareciera ser que hay un nubarrón de información que hace más complejo este proceso y que hace que quizás
quiere hacer un alto en el camino a las personas y los alumnos y los padres de familia, ¿no? Siento que no hemos capitalizado esa brecha digital con la población. Los maestros se están adentrando en las tecnologías. Los padres de familia a marchas forzadas están utilizando sus recursos. Nos damos cuenta de que no todos lo tienen. Hace 10 años en el estado de Sonora un 29% tenía acceso a Internet. Ahora hay un 71, 72% debido a la crisis por la pandemia. Entonces debemos crear políticas públicas que ayuden a poder dar el acceso a otro tipo de dispositivos electrónicos también y también de otro tipo de servicios de Internet para que podamos diversificar la educación. La calidad no solo va a ser en cuanto a la eficiencia terminal de los alumnos, es decir, que al cabo de 6 años tengamos un 96% de efectividad. Eso es eficiencia terminal. Eso no es calidad educativa. Calidad educativa es qué puedo propiciar en el alumno, qué habilidades, dependiendo de las que él posee, yo puedo abonarle como docente, puedo rescatar, puedo encender esas luces para que ellos caminen en este mundo de oscuridad, ¿no? Y vayan irradiando luz a sus semejantes. El concepto erróneo de la calidad educativa. En primera instancia, esta es una visión que caracteriza solamente a una parte de la población y no precisamente a la mayoría. Necesitamos ver qué es lo que queremos dar a entender con calidad educativa. No lo es, como les comentaba hace unos momentos, cuánta gente entra, cuánta gente termina, si los planes y programas están bonitos, coloreados, si tienen autores o si tienen referencias bibliográficas. Eso no es calidad educativa. Así bien, millones de humanos sufren el llamado analfabetismo funcional, que caracteriza también paradójicamente a la nueva época histórica. No todas las personas que terminan en la educación, un cierto nivel educativo, son personas que son funcionales en nuestra vida cotidiana y necesitamos personas funcionales y conscientes de lo que hagan. Igualmente, hay una percepción parcializada del hombre como capital humano, es decir, cuánto eres, cuánto vales y cuánto puedes producir. Debiéramos de cambiar ese concepto. Bien, la educación básica debe centrarse en las adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje mediante diferentes mecanismos. En pleno siglo XXI todavía seguimos evaluando los aprendizajes de la misma manera que lo hacían en el siglo XVIII. No podemos seguir así. Juan Amos Comeni decía que debía haber una diversificación en cuanto a lo que pretendes enseñarle y cómo enseñarle. Hace muchísimo tiempo no podemos continuar de la misma manera. Nuestros alumnos son distintos, nosotros también. No debemos de querer generar una copia, es decir, nosotros fuimos formados así, salimos adelante, somos personas de bien. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Al costo de tener una percepción de que nuestros padres quizás utilizaron métodos que no eran los adecuados. Dejar secuelas emocionales, secuelas en cuanto a la autoestima, la seguridad, que tardamos mucho tiempo en poder dejarlas fuera, en pasar ciertos traumas y contradicciones con nuestros hijos y que ellos los estén sufriendo en estos momentos, en que nos hicieran aprender a palos, en que nos hicieran aprender a través del miedo. Esas son las consecuencias que quizás podemos vivir en estos momentos, en donde queremos que los alumnos sean una copia de nosotros mismos o brindarles todas las cosas, pero también el sistema nos hace querer brindarle y comprarle absolutamente todo. Y eso también ha abonado a agentes externos que ayudan a no centrar la atención de los alumnos en lo que verdaderamente es importante, que es el conocimiento, la construcción del conocimiento, no aprender y terminar lecciones de clase, lecciones de los libros. Los planes y programas son recursos, son referentes, se pueden utilizar, pero son un apoyo, un recurso, no son un método y debiéramos de entenderlo y comprenderlo como tal. Ahora bien, hay otros países que su economía hace que podamos generar diferentes políticas públicas, como lo viene siendo la Unión Americana. En la Unión Americana hace muchísimo tiempo se presentó el hecho de que la educación debería ser de calidad porque había grandes riesgos en la sociedad. El presidente Ronald Reagan, muy contradictorio, sumamente contradictorio, generó una nueva reforma en aquel momento debido también al estallido de los estupefacientes, en este caso del crack en la población, sobre todo en la población de tez oscura, nuestros hermanos de tez oscura, en donde miraron un deterioro educativo asociado a muchos otros factores. Entonces empezó a generar la agenda de las reformas educativas, que obviamente pegaron en los diferentes países de tercer mundo,
y en vías de desarrollo, como decimos, como en este caso México. Entonces, nosotros también empezamos a generar esas políticas públicas para poder llegar a la educación, a una educación de calidad. Pero una educación de calidad, ¿a qué costo? Como les comentaba hace unos momentos. Sternberg, 1986, dice, y cito, durante la última década hemos sido testigos de un declinar sin precedentes de las habilidades intelectuales de nuestros escolares. Una declinación mostrada en las evaluaciones de las pruebas tales como el test de aptitudes escolares. Es decir, hay pruebas estandarizantes en donde te dice que si el alumno no responde tal o cual reactivo, es una persona que tiene tal o cual capacidad intelectual, lo cual no se puede generalizar en una teoría de la generalización apresurada, que es muy complicado y que no es adecuado realizar. Y eso se fue llevando a otros rubros en donde se estandarizó a las personas y hasta hace poco el maestro, hasta para entrar al servicio profesional docente, te hacían preguntas como, si usted está en un lugar solo y hay una pistola enfrente de usted, ¿qué hace? Son test que no están tan asociados a la realidad, no lo están. Y si el maestro aprobaba, el futuro docente aprobaba el examen de conocimientos, pero no aprobaba el examen de psicométrico en relación a estas preguntas, pues era una persona que se tendría que volver a hacer el examen de conocimientos y volver a hacer ese examen psicométrico para saber si estaba estable emocionalmente, cuando son preguntas que constantemente los maestros las evadimos y las llevamos al mejor puerto para tener el mejor resultado. Es decir, también los maestros que tenemos actualmente no estamos equilibrados quizás para poder desarrollar una educación de calidad y que la entendamos como tal y que conozcamos que no es necesario a veces la cantidad, sino la calidad del mismo. Hay otros sistemas educativos, por ejemplo, el sistema educativo japonés, que ha sido muy efectivo, tiene también primeros lugares a nivel internacional, pero cabe resaltar que ellos tienen una disciplina muy interesante, por ejemplo, del individuo hacia la familia con la escuela y la escuela con el trabajo. Es decir, no dejan nada fuera, están muy bien concatenados. Este sistema educativo se basa en la confianza y el éxito profesional. Ya hemos visto en innumerables ocasiones que se tiene un nuevo referente, se tiene una nueva visión del docente. Es como si fuera un funcionario público municipal. Tiene una alta estima, una alta estirpe, a diferencia de otros países. Entonces, pero también se ha dado en las estadísticas que Japón tiene los índices más altos de suicidio infantil y juvenil, generado, entre otras razones, por las exigencias educacionales y la competencia asociada. Es decir, el alumno termina a las 2, 3 de la tarde de la escuela, va a clases de violín de 4 a 6, de 7 a 8 va a clases de ballet, el abuelo se mete también en esa cuestión, se sienten responsables, va el abuelo y el niño termina su día a las 9 de la noche yendo a 3 o 4 partes para poder como que ser una persona más integral, ¿no? Y con mayor calidad, pero a costa de que regresamos al primer punto, a costa de que el alumno persista la idea de ya no generar conocimiento nuevo, que sea una espiral de una rutina interminable. Entonces, esto más o menos vendría siendo lo importante de la calidad de la educación, lo que tendría que plantearse, sobre todo de aquí en adelante, que hemos visto que este tipo de enfermedades y de pandemias han sacado lo mejor y lo peor de nuestros alumnos y también de los maestros. Estamos para servirles. Es un gusto saludarles.